Imagen de tu estado. Queridos amigos, muy buenas tardes para quienes nos ven los viernes, buenas noches para quienes nos ven los domingos. Estamos en su programa Revelando la Historia. Con mucho gusto, hoy vamos a entrevistar pues a una persona muy conocedora, un maestro, un escritor, un investigador, reconocido por todos nosotros, especialmente por su servidor. Le tengo un gran reconocimiento por sus trabajos y usted lo conoce porque lo ha visto muchas veces en la televisión. Me refiero al maestro Alberto Avilés. Encantado, maestro. Mucho gusto de estar aquí en su programa. Muchas gracias. No, muchas gracias, programa de todos. Bueno, ¿y por qué ahora invitamos al maestro Alberto Avilés? ¿Y de qué vamos a hablar? Que es también interesante. Pues hoy, viernes 2 de noviembre, pues es el Día de los Fieles Difuntos. Y pertenece este día a la síntesis de todo lo que llamamos festejo de Día de Muertos, que en las comunidades festejan el 31 de octubre a los niños, el 1 de noviembre a todos los santos, como lo dice la Iglesia, y el 2 de noviembre a los fieles difuntos, parejo. Definitivo. Todos, queridos amigos, tenemos en estos días a quien recordar. Y muchos de nosotros, su servidor también lo hace, ponemos nuestro altar cada año. Y en ese altar, pues hacemos ofrendas y de recuerdos a nuestros, perdón, es que ando un poco enfermo por estos climas que hay, maestro. Y ponemos nuestras ofrendas y nuestros recuerdos, cada quien a su modo, cada quien tratando de recuperar alguna parte de la tradición. Por eso yo ahorita invité al maestro que sabe mucho de este tema, para que platiquemos de cómo festejan nuestros queridos y bellos pueblos del estado de Hidalgo, cómo festejan el Día de Muertos, el famoso Chantolo y otros tipos de festividades. Maestro, vamos a empezar a platicar ya esto. Primero empezaremos por la Huasteca, ¿le parece bien? ¿El meollo es la mata? Me gustaría, antes de hablar de la Huasteca, que esta festividad del Chantolo es muy particular en nuestro estado de Hidalgo. Eso es. Me gustaría referirme al Día de Muertos en sí, a esta festividad que es una de las más arraigadas en todo México. Tanto en Michoacán, nos vamos a Yucatán, nos vamos a Sonora, en todas partes. Pero esta festividad no inicia el día 31, 1 y 2. Esta festividad inicia y tiene que ver precisamente con el ciclo agrícola. Sí, efectivamente se le está ofrendando a nuestros muertos y a nuestros ancestros, pero también se le está ofrendando a la tierra, que es la que de alguna manera es nuestra madre, la madre tierra, la que nos da sus frutos, la que nos provee de nuestros alimentos. Y entonces esta festividad, la gente, el pueblo, las comunidades indígenas, mestizas, llevan a cabo esta festividad, pero desde unos meses antes de noviembre y octubre. Es decir, estamos hablando del mes de junio, 24 de junio, Día de San Juan, claro, que es cuando se lleva a cabo la siembra del cempasúchil, Sempoali Xochitl, Sempoali 20, Xochitl flor de 20 flores. Es una flor pues grande, colorida, y entonces desde esta fecha es la siembra del cempasúchil. Después es tiempo también de lluvias y todo eso. Después, medio verano, exactamente. Sí, corre el tiempo y nos vamos encontrando ya en el mes de octubre, que es el día 18 de octubre. El día de San Lucas. San Miguel de San Lucas. En esta festividad... Es que ese día es mi cumpleaños, por eso me acuerdo, maestro. Bien. En esta fecha, pues se celebra precisamente a San Lucas, a San Miguel también, y entonces, en el caso del Valle del Mezquital se espera... ¿Se refiere usted a San Miguel el Arcángel? San Miguel Arcángel. Claro, por ahí esas fechas es la fiesta de Izmiquilpan. Sí, como no, sí. Y entonces se acerca ya también, se espera la primera helada.
Y entonces vamos viendo ya que es la primera helada, pero también se festejan a los difuntos que han muerto en desgracia. ¿Qué quiere decir esto? Que fueron ahogados, que fueron atropellados, asesinados inclusive. Entonces es la primera ofrenda que se le hace a los difuntos. Corre el tiempo, nos vamos 18 de octubre y hasta llegar al día 30, 31, para en el caso de la Huasteca inicia desde el día 30, pero inclusive todavía si nosotros recorremos tanto al Valle del Mezquital como a la Huasteca como a la Sierra Tepehua, nos encontramos con que 8 días antes de esta festividad magna se lleva a cabo la plaza grande, que le llaman en algunos lugares. ¿En qué consiste? Claro, para vender y comprar todo lo necesario para los 3 días de fiesta. Efectivamente. Se lleva a cabo esta plaza, llámese Ixmiquilpan, llámese Actopan, es decir, en las cabeceras municipales. Claro. Y ahí pues se puede encontrar, como lo decía arquitecto, pues todo lo necesario para ofrendar, para poner en la ofrenda, desde velas, pan, incienso, flor, todo lo que se lleva a cabo aquí a la ofrenda más bien. Y entonces quiere decir que el 1, 1 y 2 de noviembre se viene preparando meses antes. Definitivo. Está muy arraigado en la población el festejo. Yo digo que creo que no hay familia en estos lugares que no festeje y que no participe. En la zona Tepehua, ¿qué festividad hacen? ¿Es parecida a la de la Huasteca? Sí, inclusive pudiéramos hablar de que en la región Tepehua para ellos lo celebran desde el día 31, el día 31, 1 y 2. El día 31 para ellos pues llegan los angelitos, igual que en el Valle del Mezquital y en la Sierra Gorda y en la Huasteca. Llega el día 31 a las 12 del día. Hay la tradición, por ejemplo, de que el toque de campana, el llamado a que vienen las ánimas, y entonces para ello la gente se prepara barriendo los caminos, se prepara con anticipación barriendo los caminos, que esto tiene que ver con la cuestión prehispánica también. Hace un momento usted decía que esto está relacionado no solamente con nuestros difuntos y nuestros fieles difuntos, está relacionado con nuestros ancestros. De ahí que en la época prehispánica, para aquellos señores y principales pues, que morían también, inclusive también los que morían en la guerra, o las mujeres que morían en parto, pues ellas eran consideradas también unas guerreras, y son los únicos que se iban al Mictlán. Es decir, tenían esa posibilidad de permanecer en ese paraíso, llamémosle entre comillas, ¿no? Ese paraíso no era oscuro, como en la religión cristiana, sino más bien era un paraíso luminoso, donde ahí llegaban uno a vivir, a despertar del sueño, que precisamente Netzahualcóyotl señala de que nosotros aquí en este mundo venimos como a soñar, y que ya cuando uno traspasaba y llegaba al Mictlán, entonces llegaba uno a despertar de ese sueño. Y a vivir, y Tlaloc y todas las deidades del agua y de este paraíso le daban permiso precisamente a estos difuntos para que vinieran a encontrarse con sus ancestros, con sus gentes, con las personas. Bueno, es una creencia universal de todos los pueblos de la existencia de otra vida. Definitivo. Desde los egipcios y nuestros antepasados americanos, los mayas, los incas, los aztecas, los toltecas, todos siempre han pensado en una vida posterior. Y bueno, la religión católica, eso es lo que ofrece el cristianismo, pues, sí, la redención para acceder al reino de Dios. Sí. Entonces, estas fechas también sirven para recordar, supongo esto, de que estamos de paso, como nos dice usted, que lo piensan acá en la zona de la Sierra Tepehua. La Sierra Tepehua, amigos, donde está Tenango de Doria, San Bartolo, Tututepec, Huehuetla, etcétera, que es yo digo que es una región sumamente rica en tradiciones. Aparte de que es muy bella la región, si usted no ha ido recientemente, vamos a decir 5 años, hace 5 años, a esa zona, yo le aconsejo que vaya, porque las carreteras ya están buenas. Yo me acuerdo cuando íbamos a Huehuetla, maestro, casi a pie,
sobre todo ya digamos de San Bartolo para Huehuetla, era una hazaña. Sí. Ahora creo que se llega perfectamente a Huehuetla en carretera. Y ya no digamos a San Bartolo Tututepec, ya están ellos muy integrados por las obras que se han hecho. Pero su tradición, sus leyendas, sus costumbres, su indumentaria, sus bordados, su artesanía, se conserva con una gran riqueza. Yo creo que hay 3, digamos, grandes zonas étnicas, culturales en Hidalgo, que es el Valle del Mezquital, la Huasteca hidalguense y la zona Tepehua. Hablando de la zona Tepehua, decíamos hace un momento sobre esta festividad para los tepehuas en la región Tepehua-Otomí, como la conocemos. Están efectivamente asentados los tepehuas en la cabecera municipal y estamos hablando de 1818 hablantes del tepehua, y estamos hablando también de los otomíes, o ellos se autodenominan como ñujus, y estos están asentados en parte del municipio de Huehuetla, pero también prácticamente en todo el municipio de San Bartolo, Tutotepec y en Tenango de Doria. En el caso de los tepehuas, decíamos que la festividad es muy interesante, lo que ponen en la mesa y la forma en que hacen la ofrenda o el arco. Tiene que ver con su cosmovisión y con su cultura de ellos, pero en el caso particular de los tepehua, de los otomíes de aquí de San Bartolo, que en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de estar ahí, es una festividad pero maravillosa y extraordinaria en el sentido de que ahí se hacen arcos, se hacen altares, no solamente dentro de la casa, sino que desde fuera, en el patio, en el camino, hacen el caminito con pétalos de flor. Después, ya llegando a la entrada de la casa, está otro pequeño altar también que recibe a las almas o a los fieles difuntos, y enseguida otro caminito de pétalos nos lleva hasta el interior de la casa de alguno de los señores, ¿no? Y entonces ahí pues la estructura o la forma en que se hace el altar es un arco precisamente, y también una mesa donde están todos los elementos. Pero algo que llama la atención de esta festividad en la sierra es que una vez que concluye el día 2 esta festividad, toda la gente se traslada hacia el panteón y entonces van llevando sus canastas, va el tío, el abuelo, el hermano, el primo, los hijos, se sientan alrededor del panteón y entonces le ofrendan las canastas, y ahí a la hora de la comida, a las 2 de la tarde, sacan todo lo que llevan: pan, mole de guajolote, pollo, chayotes, pollo, todo. Y entonces antiguamente era todavía algo más llamativo en el sentido de que llegaban las personas y sacaban los restos de sus difuntos, sacaban pues los fémures, ahora sí, la calavera, y entonces la tenían ahí conviviendo, platicando con ellos, en una comunión con sus ancestros. Entonces a eso se le llamaba pues la llorada del hueso, y ya entonces llevaban tríos, música, comida, y compartían todo lo que le llevaban ahí. Oiga usted, qué interesante. Ya nos vamos a un intermedio. Nada más diré algo de la llorada del hueso. Ahora ya no es suceso. Lloran el hueso algunos políticos cuando los despiden, pero no tiene que ver con esto. Qué riqueza tenemos en esto. Y seguiremos platicando de ello, porque el maestro Avilés nos está llenando de luces respecto a la fecha de los fieles difuntos. Conmemoremos el Chantolo y Día de Muertos en Hidalgo, del 31 de octubre al 4 de noviembre. Ven con tu familia a Plaza Juárez, traigan una calavera de azúcar y participemos en el armado de El Gran Altar. Invita Gobierno del Estado de Hidalgo, tierra de tradiciones. Traficar con datos personales es ilegal. Proteger tus datos es tu derecho. El IFAI lo garantiza. Sobre aviso no hay engaño. IFAI.
En marzo de 2009, el gobierno del presidente de la República, a través de la PGR, presentó los 37 delincuentes más buscados en México, los que causaron muertes, secuestros, extorsiones y violencia. En menos de 4 años, 25 de ellos han sido detenidos o abatidos. Así ya no podrán lastimar a México. El gobierno del presidente de la República sigue debilitando con firmeza la delincuencia organizada sin excepción. Con valor, construimos los cimientos de un México seguro para ti y tu familia. Gobierno federal. Fueron los extraterrestres. Los mayas nunca hubieran podido cargar esas piedrotas. Pues a mí me suena lógico. Anda, hijo. Ponte jitomate con chile molcajeteado. Vas a ver cómo te sale la barba. ¿Todas se van a pelear por ti? No te creas todo lo que te cuentan. Información confiable. INEGI. Conociendo México. Ritual de profundo arraigo en México. Fiesta que atesora celosamente una tradición milenaria. Matices de respeto y veneración. Chantolo. Radio y Televisión de Hidalgo trae para usted la esencia del culto a los muertos. 1 y 2 de noviembre. Desde San Felipe Orizatlán. Programación especial. Maestro Avilés, que nos está platicando aquí en el programa revelando la historia de la festividad del Día de Fieles Difuntos. Ya hablamos ahorita un poco de la Sierra Tepehua, muy interesante el asunto de la llorada del hueso, y ahora yo quisiera que nos comentara algo sobre las festividades en el Valle del Mezquital y en la Huasteca hidalguense. Yo nada más hago una observación. Qué interesante sería, porque yo todavía no tengo conocimiento, de que la festividad llamada Chantolo o la festividad regional del Día de Muertos fuera declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, porque es algo, como dijo un maestro Avilés, que no se practica en otras partes del mundo y en pocos estados de la República. Bueno, maestro don Alberto Avilés, cuéntenos, ¿en el Valle del Mezquital hay alguna especial forma? Retomando un poco lo que comentaba, efectivamente en el 2003 fue reconocido por la UNESCO la festividad de Día de Muertos como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. Ok. Sí, y efectivamente pues bien valía la pena, ¿no? Bueno, esto no crean, amigos, que nomás es, ay, ya nos reconocieron, no, es que con eso viene investigaciones, apoyos económicos, respeto, consideraciones, porque imagínese usted, no es el caso, afortunadamente no, pero pasando unos años o no sé, que las generaciones que vinieran no quisieran, o los gobernantes futuros dijeran, no, esas cosas, no. Cuando una cosa está declarada por la ONU en su capítulo cultural, que es la UNESCO, Patrimonio Cultural Intangible y Oral, ya quiere decir que no se puede modificar, que no se puede tampoco abolir, que no se puede menospreciar ni discriminar tampoco. Qué bueno, maestro. En el caso del Valle del Mezquital, sobre todo porque mi pueblo es Pochindeje y ahí pues están mis raíces y mi ombligo, ¿no? Es una festividad también que tiene que ver con el ciclo agrícola. Decíamos que para estos meses, por ejemplo, de octubre, el maíz empieza a secar. La calabaza ya también se seca, el frijol se seca y todo tenemos en el campo ya maduro. Entonces la gente, los pueblos originarios toman sus productos y lo que hacen es precisamente llevarlo a la mesa. En el caso del maíz, ¿cómo está relacionado el maíz con la ofrenda? Pues por ejemplo se tiene la costumbre de hacer unas gorditas de maíz fresco que se les llama los cices. Entonces, cices es una palabra en ñañú, en otomí, y es muy característica porque son las últimas mazorcas que están madurando. La gente tiene por costumbre ir a la milpa, arrancar las mazorcas y traerlas y entonces hacer estas gorditas. Su proceso de elaboración también
tiene que ver con otros elementos de cosmovisión del pueblo otomí. En el caso de estas gorditas se hacen figuras geométricas, se hacen triángulos, se hacen cuadrados, se hacen rectángulos, se hacen hexágonos, que esto, viéndolo en los códices y en otros documentos antiguos, señalan precisamente la cuestión del universo. Y también hacen unas figuritas humanas y algunas trencitas y algunas formas de pan. Entonces estas gorditas son llevadas precisamente y ocupan el lugar principal del altar, lo ponen ahí en el altar. En el caso del altar, actualmente pues ya es un sincretismo con esto de las culturas, sí, que van y vienen. ¿Cómo es algo dinámico? Sí. La cultura no es algo estático, va en constante transformación. Y el ballet mezquital tiene una gran influencia extranjera por la gran cantidad de muchachos y hombres que trabajan en Estados Unidos y vienen para acá. Definitivo. Entonces nosotros podemos encontrar en los altares ese sincretismo o resignificación, que últimamente se está llamando así. Encontramos por un lado los elementos prehispánicos originales, y por otro lado los elementos cristianos con la religión que nos llegó de España, ¿no? Y comerciales. Y ahora actualmente pues ya nos encontramos con elementos también del Halloween y todas esas cosas. Pero regresemos un poquito a los elementos naturales. Nosotros encontramos en el altar los 4 elementos básicos, que es el agua, el aire, el fuego y la tierra. Efectivamente. ¿Y cómo se representa cada uno? Están representados la tierra, por ejemplo, en los frutos que están en la mesa. Ahí la tierra, nuestra madre, nos da esos frutos y ahí están en la mesa. Okay. El fuego está representado en las velas, en las brasas del incienso. El aire está representado precisamente en el movimiento. Al moverse la flama de las velas. El movimiento así de la flama, y también en el incienso, en el humo del incienso que se desprende, ¿no? Se siente que está el movimiento del viento. Y el agua está representada también, bueno, ahora ponen ya agua bendita, ¿no? Pero está representada en los jarrones que ponen, adentro va la flor y las velas, y ahí está el agua y el agua bendita. Están los 4 elementos. Aparte también la ofrenda, por lo regular siempre vamos a encontrar 3 niveles. 3 niveles. 3 pisos, digamos. Definitivo. Sí, 3 niveles del altar. ¿Qué son? Sí, que tiene que ver con el pensamiento prehispánico. Nos encontramos el cielo, nos encontramos el mundo terrenal y nos encontramos el inframundo. Y entonces están representados ahí en el altar, inclusive bien definidos. Por ejemplo, hasta el tercer peldaño, ahí ponen todas las cosas como porque sagradas. son como escalones, ¿verdad? Sí. Ajá, sí, el tercero las cosas sagradas. Sí, las cosas sagradas, está la cruz, está el santo patrono de la devoción, está la vela, está el agua bendita, la Virgen María, la Virgen Guadalupe, lo he visto yo mucho. Y en el segundo nivel están todas las frutas. Las frutas que los produjo de la tierra. Y están las velas, los cirios que se les dedica a cada una de los fieles difuntos que vienen a visitarnos. Y abajo, por lo regular, pues están las ánimas solas. Entonces, esto guarda un significado, pero muy, muy profundo. Cuando uno ve el altar frente, pues ve flores, ve velas, ve frutos, ve pan. Eso es lo que está a nuestros ojos, pero habría que darle una vueltecita, no tanto para ver lo que hay detrás, sino más bien para hacer la cuestión de la reflexión de qué hay detrás, por qué ha permanecido tanto tiempo tan arraigado este elemento, esta festividad de Día de Muertos, ¿no? Y tiene que ver precisamente con todos los elementos de la cosmogonía y la cosmovisión de nuestros pueblos ancestrales. ¿Y eso también es en el Chantolo? Bueno, el Chantolo es un conjunto de festividades, no es uno solo. Es bailes, es la visita al panteón, es la comida con los muertos, una vez que pasa el asunto, que ya comieron ellos, ya la gente se come las cosas. O sea, el Chantolo es todos los días, o sea, que viene la palabra Chantolo del sanctorum, que en latín quiere decir todos los santos, santo, sanctorum. Y entonces, bueno, de una degeneración de la palabra sanctorum, en toda la palabra Chantolo, que ahora ya es una palabra castellanizada, que claro, tiene un origen, por supuesto, náhuatl, maestro. Sí. Pero ya todo el mundo sabe lo que es el Chantolo, que es
voy al Chantolo, dicen todos mis amigos que viven por allá o que vienen de allá vinieron a Pachuca, dicen, ya me voy porque voy al Chantolo. Ese sí no me lo pierdo. Y casi todos mis amigos de la cultura, de la televisión, todo, estos días se van para allá. Vamos para allá, pues, a Chantolo. En la Huasteca también hay una gran tradición en esto y gran también significado de estas cosas, ¿verdad, maestro? Vemos o hacemos un comparativo, por ejemplo, entre el Valle del Mezquital, esta festividad del Día de Muertos en el Valle del Mezquital, y la festividad de la Huasteca. La Huasteca es más festiva, más a la fiesta, más a compartir, a la convivencia, al disfrutar. En el caso del Valle del Mezquital es más ceremonial. Vamos. La Huasteca más apego a la vida mundana, y en el Valle del Mezquital más místico, más místico, sí, más profundo. Inclusive, por ejemplo, se nos decía, ahí está la ofrenda, pero no toques ningún elemento, ninguna fruta, ni comas de las galletas ni del pan que está ahí, porque los muertos te van a hacer mal. ¿Y cómo es el mal? Pues simplemente le empieza a doler el estómago o alguna enfermedad. O también, por ejemplo, nos decían cuando andaban revoloteando las maripositas blancas o negras, y nos decían nuestros padres o nuestros abuelos que esas eran las almas que venían en este momento, y entonces no había que matarlas. Inclusive otro elemento, por ejemplo, cuando vamos a dejar flores al panteón, nos dicen, no hay que bañarse y tampoco hay que tocar ningún elemento que hay en el panteón, y menos comer. Entonces, y también cuidarse de que no le vaya a picar pues alguna araña, a morder alguna hormiga, porque se infecta y entonces crea el cáncer, dice. Entonces es como de más cuidado por acá en el valle. En el caso de la Huasteca es fiesta. Y empezando por sin embargo, en el altar se guarda y se tienen bastantes elementos muy profundos. La construcción del altar allá es en una mesa, se construye un arco al frente de la mesa, y enseguida se le hace como un techito con palos en forma de cruz, como un huacal más o menos. Y entonces ahí está toda la representación del universo, tanto cristiano como prehispánico. En el caso del altar, del arco, se construye con otate. Y al otate se le va enredando flor de cempasúchil, manita de león y sobre todo palmilla. Y entonces se le va forrando. Y una vez que se forra, pues entonces se le van amarrando todos los frutos, plátanos, manzanas, limas y sobre todo pan. Entonces el significado que tiene este arco es precisamente de la serpiente, de la culebra, de la víbora. Y si nosotros investigamos sobre ¿qué significado tiene la serpiente? Pues el significado es de la abundancia, de la fertilidad. Todas las serpientes se encuentran en los arroyos, en los manantiales, en los ríos, y entonces tiene que ver con la cuestión de la fertilidad. Y de ahí la abundancia. No con la idea cristiana del pecado, de la tentación. No, definitivamente. Ya viéndolo desde el punto de vista del cristianismo, es el umbral. O sea, vienen, Dios les da permiso que vengan, esta es la puerta al mundo terrenal, y entonces el mundo terrenal pues es lleno de... Yo he visto que ponen en algunos altares sal. ¿Qué significa la sal en estos casos de los altares? Sí, la sal desde el punto de vista cristiano más bien es la purificación. Ok. Sí, la purificación, el agua bendita, el incienso. Y luego también acostumbran poner las fotografías de sus deudos, o sea, de los que tienen fotos todavía. Yo he visto altares plenos de fotografía. El otro día, hace un año, fuimos a ver unos altares de la Contraloría, y me impresionaba ver, porque había fotos de personas fallecidas en ese año. Este es nuestro compañero que se accidentó. Caray. Luego lo pusieron en su altar. Sí. Es algo como muy vigente.